don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, paliza en toda regla por parte de Volkov a Tai Tuivasa, y esto yo realmente no me sorprendió mucho porque estuve haciendo una predicción respecto a esta pelea y estuve dando como favorito a Alexander Volkov simplemente por lo que me había demostrado Tai Tuivasa en sus últimas peleas y lo que me había demostrado Volkov en sus últimas peleas. Y creo que una de las claves principales aquí, y lo estuve hablando en el video de predicción, que si no lo vieron pueden ir al canal y verlo, creo que una de las claves más importantes en esta pelea, y lo dije en la predicción que hice, era la distancia tan grande que había entre ambos peleadores, señores. Creo que la distancia jugó un papel sumamente importante en esta pelea, porque simplemente era una distancia un rango demasiado grande el que tenía Volkov para golpear a Tai Tuivasa sin que Tai Tuivasa tuviera nada que hacer. Volkov se mantuvo siempre en esa pelea en una distancia en la que Tai Tuivasa simplemente no llegaba. No tenía ninguna manera de llegar. Y aquí, señores, se demuestra una vez más el tipo de peleador que es Tai Tuivasa. Lo que puede llegar a ser Tai Tuivasa y lo que no puede llegar a ser. Se demostraron los límites de Tai Tuivasa, las limitaciones que tiene en cuanto a ser un peleador. Tai Tuivasa, señores, simplemente es un peso pesado clásico. El típico peso pesado que pega muy duro, que es bastante lento y que no tiene mucha técnica. Y ahora mismo se estuvo enfrentando contra un Alexander Volkov que para mí salió muy fino. Sería un Alexander Volkov totalmente diferente a lo que hemos visto de él a lo largo de sus últimas peleas. Salió un Alexander Volkov mucho más estratega, un Alexander Volkov mucho más paciente y mucho más inteligente en cuanto a la pelea de striking se refiere. Y vimos simplemente a un Tai Tuivasa que no lograba romper esa distancia. Vimos un Tai Tuivasa que simplemente no tenía las habilidades ni las herramientas, una para defender todos los golpes que le estaba tirando Alexander Volkov. Todos esos golpes Tai Tuivasa se los comía a puro placer. No tenía un cabeceo, no tenía una esquiva. Su defensa era prácticamente inexistente. Vimos un Tai Tuivasa bastante lento, bastante fuera de lo que es la pelea. Que en un principio, señores, en el primer asalto, yo vi que Tai Tuivasa un par de veces pudo romper esa distancia. Logró romper esa distancia y lanzó varios golpes al cuerpo. Y dije, quizás esta es la estrategia que tiene Tai Tuivasa para ganar esta pelea. Ir desgastando a Alexander Volkov, tratando de romper la distancia, tratando de pegarlo contra la jaula, contra la cerca. Y ahí tratar de cocinarle lo que es el cuerpo para desgastarlo físicamente y quizás así tener una oportunidad de poder tener ese golpe al mentón, ese golpe a la cara que logre darle esa victoria, porque sabemos que Tai Tuivasa al final del día es un peleador de un solo golpe, no tiene más, no hay una técnica, no hay una estrategia clara nunca en sus peleas, es simplemente ir para adelante y lograr ese golpe que simplemente te tumba, porque cierto es que tiene una pegada que es una barbaridad, tipo pega que es una locura. Pero luego de eso, luego que pudo romper esa distancia que tenía con Alexander Volkov y golpeó un par de veces al cuerpo, luego lo que empezó a hacer fue simplemente tratar de buscar ese único golpe del cual le estoy hablando ahora. Simplemente buscaba hacer ese único golpe, Y lo malo aquí, la desventaja que tuvo es que cada vez que lograba entrar a la guardia de Alexander Volkov y lograba o trataba de conectar la cara a Alexander Volkov, simplemente se defendía muy bien. Y luego Tai Tuivasa, a la hora de salir de esa distancia, recibía muchos golpes por parte de Alexander Volkov, y precisamente por el alcance tan grande que tiene Alexander Volkov y lo alto que es como peleador, estamos hablando de un peso pesado que mide más de 2 metros. Entonces cada vez que Tai Tuivasa trataba de salir de esa guardia, simplemente recibía golpes, simplemente se comía un recto, se comía un jab, pero siempre se estaba comiendo golpes desde el primer asalto hasta el tercer asalto que la pelea se acaba. De hecho, luego de terminar yo de ver ese primer asalto, yo dije, esta pelea no creo que vaya a llegar a una decisión, esta pelea sí o sí se va a finalizar. Y aún ahí, en ese momento dije, es que Volkov va a ganar esta pelea, va muy sobrado en esta pelea, va muy técnico, y estoy viendo un Tai Tuivasa que simplemente está recibiendo muchos golpes y no hay manera. Cuando se acaba ese primer asalto, la esquina le dice que siga tirando esas leg kicks, que siga tirando patadas a las piernas, pero es que cada vez que yo veía que Tai Tuivasa tiraba una patada a la pierna, no se cubría la cara, y en ese momento Volkov le tiraba 1-2 y le entraban a placer a Tai Tuivasa esos 1-2 a la cara. Entraba a placer ese jab, le entraba a placer ese recto. Entonces no le valía de nada tirar esas patadas a la zona baja de las piernas, porque simplemente primero no estaba haciendo daño, por un lado, y por otro lado no tenía defensa arriba y se comía la cara todos esos golpes por parte de Alexander Volkov, que ya les digo, hizo una pelea impresionante. Es una pelea muy táctica, hizo una pelea que en ningún momento se desesperó e hizo varios knockdowns. Le hizo varios knockdowns a Tai Tuivasa y aún así no fue a la desesperada
a buscar una finalización. Por eso digo, este Alexander Volkov, señores, hay que tenerlo muy presente, muy pendiente de lo que puede hacer, porque si bien él ha tenido sus rachitas de derrotas, ahora tiene una racha de 4 victorias consecutivas y lo cuela en el número 6 del ranking, mirando y apuntando a entrar en ese top 5 de los pesos pesados, señores. Y este Alexander Volkov no fue el mismo Alexander Volkov que perdió contra Curtis Blade, que perdió contra Tom Aspinall, que perdió contra Cyril Gane. No es el mismo Alexander Volkov. Y escuchen los nombres que les acabo de mencionar ahora. Volkov es otro peleador que ha perdido con la élite. Perdió contra el número 5 que es Curtis Blade, perdió contra el número 4 que es Tom Aspinall y perdió contra el número 1, rankeado ahora mismo en la división de los pesos pesados, que es Cyril Gane. Entonces, Volkov tiene bastantes posibilidades, no de ganar el título, no me voy a venir tan arriba en decirte que tiene posibilidades de ganar el cinturón, pero tiene muchas posibilidades de mantenerse en la élite, porque salió un Alexander Volkov muy fino. Por otro lado, señores, Taito Iwasa, yo creo que Taito Iwasa necesita ya no descansar, porque yo creo que él estuvo bastante tiempo inactivo. De hecho, si nos ponemos a comparar el Taito Iwasa de hace un año con el Taito Iwasa de ahora, creo que la diferencia es abismal, porque hace un año cuando él va a pelear contra Cyril Gane, lo que se hablaba de Taito Iwasa era, puede llegar a ser campeón. Estaba la duda esa de que si podía llegar a ser campeón, de que si era un peleador élite, era un peleador que se iba a mantener regalándonos knockouts todo el tiempo dentro de la UFC. Y ahora, un año después, lo que se está hablando es de que si sigue en la compañía o si no sigue en la compañía de UFC por esta racha de 3 derrotas consecutivas que lleva actualmente el propio Taito Iwasa. Pero más allá de eso, señores, yo creo que Taito Iwasa es un peleador que simplemente se va a quedar en una segunda línea de los pesos pesados. Creo que es un peleador que primero necesita un cambio de equipo, necesita un cambio de mentalidad. Si quiere entrar en la élite o si quiere volver a entrar en la élite y mantenerse ahí en la élite, porque ya él estuvo en la élite ya. Lo que pasa es que no se pudo mantener. Simplemente llegaron peleadores mucho más técnicos que él, mucho más habilidosos que él, o que tenían una pegada más grande que la de él, y simplemente perdió. Entonces Taito Iwasa primero necesita un cambio de chip. Creo que necesitaría cambiar de lo que es gimnasio, ir con quizás otros preparadores físicos, quizás con otros entrenadores. Quizás esa sería la solución, o simplemente Taito Iwasa, como ya les digo, es un peleador que se va a quedar en una segunda fila de la categoría de los pesos pesados. Es un peleador que simplemente no tiene la técnica para estar rankeado en un top 5, pero sí quizás sea un top 10 eterno, sea un tipo, un Derrick Lewis, que se mantiene en la división todo el tiempo, que entra a la élite, sale de la élite, vuelve a entrar a la élite, pierde contra los mejores, vuelve a salir de la élite, pero se mantiene siempre en el top 10, que es lo que más creo yo, que Taito Iwasa es un peleador simplemente de top 10, es un peleador simplemente que no tiene para ser campeón, y que es un peleador que lo van a estar poniendo a hacer peleas grandes. Y es un peleador que te puede brindar mucho show, porque esta es la realidad, te brinda muchísimo espectáculo. Es un peleador que lo puedes tener ahí para dar a futuros prospectos que vengan, ponérselo, para que sea como tipo un medidor, sea el medidor de la división. Pero poco más que eso. Ahora, en cuanto a si lo vayan a correr de la división o no, si Dana White se lo pueda plantearse el sacarlo de la división si pierde alguna otra pelea, yo ahí no estoy de acuerdo. Primero, no sabemos qué vaya a hacer Dana White. Siempre esto es una incógnita, lo que haga o no haga Dana White, Hunter o la UFC en general, todos sus matchmakers. Esto es una incógnita, pero podemos especular con esto. Y simplemente la especulación que yo tengo es que creo que Taito Iwasa puede darse el lujo de perder 1, 2 y hasta 3 peleas más, porque es un tipo que no creo que UFC vaya a correr de la compañía. Porque él está ahí justamente ahora dentro de UFC, Taito Iwasa me refiero, no por el gran peleador que sea, no porque vaya a ser campeón, ni mucho menos. Él está ahí por el show que brinda, por el espectáculo que es Taito Iwasa, lo que te puede dar Taito Iwasa en un evento numerado, como este mismo evento numerado, que era una cartelera que simplemente era bastante floja. Se habla de una de las carteleras más flojas de todo el año. Y Taito Iwasa es un tipo que te puede aportar mucho espectáculo. Y aquí se demostró, Taito Iwasa, a pesar de haber perdido, la pelea fue un espectáculo, fue una de las mejores peleas de la noche. No fue la mejor pelea de la noche, pero sí, para mí, fue una de las mejores peleas de la noche, o de las peleas más entretenidas de la noche. Que es lo que tiene Taito Iwasa. Es un tipo que está dentro de la compañía por eso, porque te brinda show. El apoyo que tiene de las masas, del público, de todos los seguidores de la UFC, de la MMA, es abismal. Tiene un apoyo sumamente grande y es un tipo que tú sabes que cuando va a salir a pelear, o va a recibir un KO, o va a dar a un KO, o simplemente va a ser una guerra total, un espectáculo absoluto. Que es un poco lo que pasa con Derrick Lewis. Son este tipo de peleadores que tú sabes que no van a ser campeón, pero son este tipo de peleadores que tú quieres verlo pelear, que tú quieres que sus peleas se den, que tú quieres que sus peleas estén en eventos enumerados grandes por el espectáculo que brindan. Simplemente por eso, por todos los seguidores que mueven. Por eso es que no creo que la UFC vaya a sacar a Taito Iwasa. Es que no habría manera, no había motivo para sacar a Taito Iwasa a pesar de esta racha de 3 derrotas consecutivas.
Que también les digo algo, señores, si lo miramos desde el punto frío es lo que les estoy diciendo. Él ha perdido contra la élite. Acaba de perder contra Volkov. Volkov acaba de subir al puesto número 6, apuntando a entrar en un número 5. Perdió contra Cyril Gay, es el número 1 rankeado, ha peleado 2 veces por el cinturón de la división. Aunque no los ha ganado, pero ha estado ahí en las peleas más grandes, en las peleas titulares. Y perdió contra Pavlovich, otro peleador más que lleva una racha de caos consecutiva que es una barbaridad. Otro peleador más que ahora mismo bajó al puesto número 2, pero es un peleador que simplemente muchos están hablando de que puede ser el futuro de la división de los pesos pesados. Entonces, claro, Taito Iwasa ha perdido contra la élite también, señores. Como mismo Volkov ha perdido contra la élite, Taito Iwasa ha perdido contra la élite también. La única diferencia es que Volkov ha ganado, ha perdido, ha ganado, ha perdido. O sea, no han sido consecutivas las derrotas de Volkov con respecto a las de Taito Iwasa, que sí han sido derrotas consecutivas. Han sido 3 derrotas consecutivas y todas por finalizaciones, que esto es una realidad. Todas han sido por finalizaciones. Entonces, señores, lo que yo creo realmente es esto. Taito Iwasa no es un peleador élite. Taito Iwasa simplemente es un top 10 duradero. Es lo que creo que queda para Taito Iwasa, hacer peleas grandes y estar para dar el espectáculo. No para ser un futuro campeón, porque creo que ya se quedó bastante lejos de lo que es ese top 5 de la división y bastante lejos en cuanto a técnica se refiere respecto a los peleadores que están dentro del top 5 de la división. No creo que Taito Iwasa tenga la calidad para ganarle un Tom Aspinall y ni ganarle un Curtis Blade. Y fuera de eso, los demás, pues con los demás ha perdido. No te voy a contar a Stephen Miocic, mucho menos a John Jones. Pero contra Tom Aspinall, que es el número 4, ya perdió. Contra Cyril Gay, perdón, que es el número 1, ya perdió. Y contra Tom Aspinall no creo que vaya a ganar. No creo que tenga las herramientas para ganarle un Tom Aspinall. Así que nada, señores, yo lo voy dejando por aquí. Déjenme ustedes saber qué creen que es lo que sigue para Taito Iwasa. Déjenme ustedes saber qué creen sobre Alexander Volkov. Déjenme ustedes saber todo lo que piensan, su análisis de esta pelea aquí abajo en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo y debatiendo también. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo video.